Buenas noches, profesor y compañeros. El día de hoy mi grupo y yo vamos a exponer sobre qué es la oratoria. Comenzaremos con el concepto. La oratoria es el arte de la comunicación clara y objetiva con el público, a la hora de unir el lenguaje verbal y corporal. La oratoria pública era, en la vida pública de la República Romana, un instrumento esencial para conquistar el prestigio y poder en el Senado, en las asambleas ciudadanas, en los tribunales, que se fue perfeccionando con la influencia griega. Tenemos 5 facultades que debe dominar todo buen orador, y estas son inventio, dispositio, elocutio, actio y memoria. El inventio es la búsqueda de argumentos apropiados. El dispositio, la colocación de estos argumentos en las partes del discurso. El locutio es la elección de la forma elegante de expresar las ideas. Actio, la modulación de la voz, ademanes y gestos del orador para resultar persuasivo. Y la memoria es la capacidad de retener todos los argumentos. También existen partes de las que deben constar un discurso, y son exodium, la introducción, narratio, la narración, argumentatio, la argumentación, y perotatio, que sería la conclusión. La introducción es la parte inicial del discurso que intenta captar la atención del auditorio y se presenta someramente el asunto del discurso. La narración es la exposición de los hechos. La argumentación, la defensa de los argumentos a favor o la refutación de los posibles en contra. Y la conclusión es la recapitulación de los puntos más importantes e invocación a los oyentes con el fin de conmoverlos. Los elementos de la oratoria. Tenemos elementos principales que son el orador, discurso y público. El orador es el encargado de la elaboración, planificación y manifestación del discurso. El discurso es el tema a tratar. Y el público son las personas y los oyentes que conforman el auditorio. Y por último tenemos los elementos secundarios, las pausas y la dramatización. Las pausas permitirán un mejor entendimiento por parte de los oyentes. Y la dramatización sirve para el énfasis y permitirá una mejor expresión. Ahora hablaremos sobre los principios de la oratoria. En primer lugar, se menciona la elocuencia. La elocuencia deriva del verbo latín eloquar, que significa hablar claro o distintamente, manifestar nuestros pensamientos por medio del lenguaje. En otro lugar está la gramática. Para la oratoria, el conocimiento de la gramática es básico. Esto le permite evitar las incorrecciones en el empleo de ciertos verbos irregulares. La lógica es muy importante para el informe forense porque la lógica es la ciencia analítica de las operaciones del entendimiento humano y se ocupa de la formación regular de las ideas, juicios y raciocinios para llegar seguramente a la consecuencia de la verdad. En otro punto también la, la exposición. La exposición es la forma más habitual de presentar un tema o asunto, realizando una explicación detallada de su contenido, abordando y desarrollando los aspectos más importantes de una manera clara y convincente. En otro punto también está la dialéctica. Es el tipo cierto y seguro para calificar y comprobar la verdad sobre toda clase de ideas, hechos, y que a la vez es el arma fuerte con el que el orador se ha de dirigir al ánimo judicial para persuadirlo y el escudo invulnerable con que puede ser frente a los tiros sofisticados. El modo. En este, pues, el abogado representa a su cliente y habla en nombre, en la cual debe mostrar un interés y expresividad al defender sus ideas, pero a la vez se debe hacer con dignidad prudencial y discreción. Otro punto también el conocimiento.
Un abogado debe mostrar un amplio conocimiento sobre su profesión, ya que es lo más fundamental y merece un estudio serio y profundo, y que a pesar de que pueda ser muy destacado en la oratoria, si un abogado no tiene un buen conocimiento sobre las leyes y la jurisprudencia, las demás personas no serán capaces de confiarle su defensa. En otro también están las causas justas. Al considerarse las verdades causas justas, tendrá un grado de mayor credibilidad para las personas y una buena reputación ante los jueces y tribunales. De lo contrario, al defender casos injustos perceptibles, se perderá el nivel de credibilidad ante su persona. Hablar en público. Una cualidad importante en la carrera de Derecho es el poder hablar en público fluidamente y tener la habilidad de distinguirse en eso. En general, para llevar eso se requiere de condiciones específicas que pueden ser adquiridas con el tiempo o con la misma naturaleza que nos brinda. Para tener un mejor desarrollo de la labia necesitamos un juicio y habilidades, creatividad, memoria, un buen aspecto, voz clara, buena dicción, confianza y facilidad de comunicarse y expresión. La improvisación. El convencimiento en la oratoria forense es esencial, principalmente muestra la verdad, siendo dirigida al juicio y la razón. En consecuencia, se da la improvisación como reflejo natural del hombre. La improvisación se relaciona con todas las expresiones del sentimiento. A veces es rápida y suave, sencilla, natural, y otras veces es entremecedor y conmueve todo tipo de sentimientos. También el fin. La oratoria expresa el poder del convencimiento, persuasión, el conseguir algo, pero impedimentos que se necesitan para destruir. En ese caso se debe hablar con rapidez para poder transmitir los sentimientos que quieren comunicar. Las transiciones. Las transiciones, pues, las matices en el momento, pues, de hablar, debe haber un descanso y adornos en el tono, los aspectos brillantes en la oratoria. Es esencial que cada parte del discurso se escuche natural y como algo no forzado. Ideas. Las ideas, bueno, como seres humanos pensamos, dudamos, desechamos, elegimos, comprendemos, interrogamos, respondemos. Y todos estos movimientos y operaciones del espíritu, las cuales pueden ser capaces de modificar el pensamiento y además modificar la expresión. Y por último, el análisis y síntesis. Podemos decir que el análisis y la síntesis son partes potenciales del espíritu humano. Clasificación de la oratoria. Para esta clasificación se tiene en cuenta la gran variedad de matices de los discursos, la persona o personas que lo pronuncian y la ocasión en que se hace uso de él. Indudablemente eso se complica más cuando entra a considerarse el tipo de público, el lugar donde se pronuncia y los fines que se persiguen. Según el tema y el ámbito profesional, este tipo de oratoria involucra exposiciones especializadas, es decir, las otras personas que tienen algo en común, ya sea la misma profesión, arte u oficio. La oratoria se clasifica en oratoria social, oratoria pedagógica, forense, política y religiosa. La oratoria social, llamada también oratoria sentimental, ceremonial o gural, es la que tiene por ámbito propio las múltiples ceremonias en las que le toca participar a las personas. La oratoria pedagógica. Su objetivo específico es enseñar, informar o transmitir conocimientos. Eso es más usado por los catedráticos, docentes o educadores. Oratoria forense. Se le conoce también como oratoria jurídica en el ámbito de la jurisprudencia para exponer con claridad lo que dice un juez, un fiscal o un abogado. Oratoria política. Su esencia es exponer o debatir todas las cuestiones relacionadas con el gobierno de la actividad pública, uno de los principios e ideas políticas que ostenta el orador. Oratoria religiosa. Trata sobre asuntos de fe y religión y es más usado por los curas, pastores y misioneros. Según la actitud de comunicación del orador, cuando el orador se encuentra en actitud de comunicación oral con sus semejantes, puede transmitir su mensaje de dos maneras, en forma individual o en forma cooperativa. En forma individual es cuando solamente una hace uso de la palabra.
Un ejemplo de esto vendría a ser la conferencia, discursos de bienvenida, discursos de agradecimiento o discursos televisados. En lo que es de forma cooperativa es cuando en una reunión todos pueden dar su opinión y compartir sus ideas. Ejemplos de estos vendrían a ser la conversación, mesa, entrevistas, asambleas o debates. El análisis del público. Para un orador es fundamental estudiar a su auditorio calculando sus creencias, gustos, grados de inteligencia. Por otro lado, percibir el grado de heterogeneidad que lo compone. No es lo mismo hablar para un público diverso y heterogéneo que para un público de adeptos. Un ejemplo de esto vendría a ser los discursos políticos, que es muy diferente que el orador se dirija a un público diverso a que se encuentre en un espacio público. Tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. En este caso hablaríamos del discurso de la oratoria. Es la elaboración de un discurso de oratoria que implica un fuerte y profundo conocimiento de la materia a tratar, fuerza dialéctica. Si para hablar en público hay que tener en primer lugar algo que decir, cuando se trata de convencer a ese público, de cuando se dice a ello, de apoyarse en un dominio total del tema. A partir de ahí, entrarán en juego todos los recursos de la oratoria para poder alcanzar, al fin, convencer el auditorio. El discurso oratorio tiene que estar bien preparado para que así parezca una improvisación y así cobre más fuerza al momento de expresarlo. Para conseguir tal efecto es necesario a veces recurrir a los resortes de la elocuencia con brotes de pasión un plan de discurso al cual de puntos a favor y estar siempre al estado del auditorio. El público debe estar siempre pendiente de cuando el orador esté dando su discurso, para así escuchar y no perder el grado de atención que es necesario para estos casos. Si el orador observa que ese grado de atención puede decaer ante de que sucede, tendrá que alterar un plan de introducción y elementos de activación. Varias partes de los retóricos definieron como exordio y preámbulo e introducción del discurso que sirve de preparación al estado de ánimo de los auditorios, proposición y división donde se hace el anuncio de en cuanto se va a tratar y cómo va a ser narración de cuando se supone un puesto contenido principal del discurso, donde se hace la confirmación, donde se realiza la prueba de verdad de la proposición, refutando donde se desvinculan las razones del contrario, demuestran que son falsos. La refutación no es necesaria ya que todo tipo de discurso que no tiene argumentos son rechazadas. El valor de la prueba y la refutación son aspectos que deben dominar el mismo orador y finalmente, de forma del discurso, afectuar al modo del resumen. Uy, se salió. Los miedos que representan la oratoria, cuando el orador tiene que salir al escenario y ubicarse frente a sus oyentes para transmitir un discurso determinado, su cerebro juega un papel importante en su motivación personal. Cuando los pensamientos o ideas se logra autorizar en su mente, permitan que tenga pensamientos y acciones positivas en su efecto, pensamientos, acciones negativas. Por ejemplo, el miedo a la primera vez, ¿no? Y el miedo a fracasar, el miedo al qué dirán. Estos tres puntos son los más importantes de la oratoria en cuanto a la seguridad que uno debe tener. Bueno, profesor, y en conclusión, si hablamos de lo que es la oratoria,
Hablamos, ¿no? Referido que la oratoria es un conjunto de principios y técnicas que nos permiten expresarnos con claridad, desenvoltura y sin desconfianza ante el público. La misma nació en Sicilia y se desarrolló fundamentalmente en Grecia, donde se considera un instrumento para alcanzar el prestigio y poder político. En estos destacan los siguientes tipos, como la oratoria social, pedagógica, forense, política, religiosa, militar, artística y empresarial. La oratoria presenta las características como acción oratoria, estilo ático o humilde y estilo asiánico o vejemés. Además, busca persuadir, enseñar y conmover al momento de agradar. En tanto, el orador tiene las siguientes cualidades: cualidades físicas en el aseo personal, el vestido, la actitud mental positiva, gozar de buena salud física y gozar de buena salud psíquica. También en las cualidades intelectuales, memoria, imaginación, sensibilidad e iniciativas, mientras que en las cualidades morales encontramos lo que es la honradez, puntualidad, sinceridad, congruencia y lealtad. Ampliando un poco el tema, hablamos sobre lo que es el glosario de términos, en la cual encontramos la cantidad, que es la duración del sonido. Según la cantidad, los sonidos pueden ser largos o breves, con toda la gama intermedia de semilargos, semibreves, etc. Las cantidades suelen depender en general de las características de cada idioma, de los hábitos lingüísticos, de las religiones o países, de la psicología o del mismo ambiente. La intensidad es en mayor o menor fuerza que se produce en la voz. Hay voces fuertes como también hay voces débiles. En la fonética se denomina el acento al conjunto de los anteriores elementos cuya combinación es especial en cada idioma, en cada región de un mismo idioma, y aún así de cada individuo de este idioma o de la que se habla una característica distintiva. En lo que es la voz humana, la voz tiene un significado especial en la oratoria. Es la base de la expresión oral debido a que se basa en tener una buena voz natural o cualitativa, debido a que facilita la labor del orador y le da un apoyo sólido durante su exposición. Por lo general, se descuida o no se toma en cuenta este aspecto de la expresión oral, disminuyendo así la manera de la habilidad de la comunicación eficaz. En lo que es la oratoria forense, esta se le conoce también como una oratoria judicial y es exclusivamente en el ámbito de la jurisprudencia, para exponer con más claridad y precisión en los informes orales de jueces, fiscales y también de los mismos abogados. En lo que es la oratoria pedagógica, su objetivo específico es enseñar, informar o transmitir los conocimientos usados por los mismos profesores, catedráticos y educadores. En lo que es la política, oratoria es que su esencia de poner o debatir todas las cuestiones de la actividad pública, pero también esta parte de los principios e ideas políticas del mismo cantor al momento de orar. En la oratoria religiosa trata sobre los asuntos de fe y religión usada por los mismos predicadores, curas, pastores y ministerios. En lo que es la oratoria social, esta también se le llama como una oratoria sentimental, ceremonial o augural. Esta se le denomina también por tener un ámbito que se relaciona en las múltiples ceremonias en las que nos toca participar a nosotros como ser humano. En lo que es el timbre, es la matiz personal de la voz, que es un fenómeno complejo y esta está determinado por un tono de voz fundamental y los armoniónicos de los tonos secundarios. Eso también se le reconoce porque a las personas al momento de hablar no se les percibe mucho y las voces son bien tibradas y agradables. También hay voces blancas, rocas y chillonas. El tono, para terminar, es una de la altura musical de la voz según el tono. Las voces humanas se clasifican en agudas o graves. La escala de registros en la cual permite clasificar a las voces masculinas, por lo común en las tres categorías: tenor, barítono y bajo de existencia. También este se le denomina como voces centradas, en las cuales desde un punto de vista de oratorio mejora la voz al momento de exponer. Muchísimas gracias y espero que esa exposición haya sido de su agrado, profesor. Gracias.